Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Bendiciones, bendiciones, muchas bendiciones, mis amados hermanos. Nuevamente nos encontramos cara a cara, aunque no presencialmente, ¿verdad? Pero queremos continuar platicando con ustedes acerca de la temática tan hermosa que nos provee el Señor por medio de su santo, glorioso, poderoso evangelio, el cual es una palabra para todo, para animar, para exhortar. Lo dice la misma Biblia, ¿verdad? Y yo quisiera, como hoy es lunes, entonces siempre abordamos la temática familiar y matrimonial. Por la forma como estamos, es un poco difícil abordar la última, es decir, matrimonial, porque habría que platicar cosas que son muy propias del matrimonio, incluyendo cuestiones como el sexo en el matrimonio y algunas otras situaciones. Entonces, hemos preferido tomar a nivel familiar, que es un poco más extenso, ¿verdad? Y sin embargo, cuando hablemos, vamos a tener que platicar cosas que no son que son crudas, ¿verdad? Porque al final de cuentas pasan dentro de una familia. Lo que hemos abordado desde hace 2 lunes es el tema de la violencia. Surgió esa temática porque los últimos reportes que se dieron, bueno, los últimos que yo leí, quizás en las 2 semanas cuando empezó esa noticia a circular, que había habido un aumento en la violencia intrafamiliar. Entonces sentí en mi corazón el vivo deseo de poder platicar acerca de esta temática. Nosotros como hombres, como humanos, no podemos hacer mayor cosa más que dar consejos, pero el Espíritu Santo sí nos puede convencer de pecado. Es decir, que si nosotros estamos siendo violentos, el Espíritu Santo nos puede convencer de que estamos cometiendo un pecado. Y si alguien está siendo violentado y tal vez no lo sabe, pues se abren sus ojos también para pararse y también pues solicitar sus derechos, ¿verdad? Porque todos tenemos obligaciones y derechos en una sociedad, llamémosle así, civilizada. Entonces, abordamos la temática de la pandemia en entendido, ¿verdad?, de que es una epidemia generalizada que pues trasciende las fronteras de los países. Pero ya nos desubicamos, quitamos nuestro zoom del COVID-19 para ver los efectos colaterales dentro de los cuales está la violencia. Entonces empezamos a platicar acerca de la pandemia de la violencia doméstica. Y yo quiero repetir algunas cosas, pero no solamente repetirlas, sino que remarcarlas, subrayarlas y recoger algunas espigas para continuar en esto. En primer lugar, le quiero decir lo siguiente, y lo quiero recordar. Cuando el Señor decidió destruir la tierra en el libro de Génesis capítulo 6, fue porque la tierra estaba llena de violencia. Eso es lo que dice la Biblia. Usted puede leer el libro de Génesis, no me quiero detener ahí para llevarlo, porque si no voy a perder tiempo para otras cosas. Y además que ya lo dije en las anteriores actividades matrimoniales del lunes que tenemos. Cuando el Señor vio que la violencia era extrema, dice que le pesó en su corazón haber puesto al hombre sobre la faz de la tierra y decidió destruirla con un diluvio. Ahí cayeron las aguas que se habían acumulado desde Génesis capítulo 1, que las había acumulado el Señor arriba de la tierra, porque habían aguas arriba de la tierra, aguas abajo en la tierra, y después las separó para que se formara la tierra seca, los continentes, pero habían aguas arriba y aguas abajo de la tierra. Ese juicio fue tan terrible que cayó el agua que estaba ahí, nunca regresó, por cierto, y se salió el agua subterránea. O sea, que fue algo espantoso. Y murió todo espíritu en el cual había vida, con excepción de los que usted ya sabe,
que era Noé y los suyos, ¿verdad? Ahora, el asunto es que el detonante de esa destrucción fue la violencia. Ok, ahora el Señor da una profecía, la última profecía que se da en el libro de Malaquías, en la palabra profética más segura, antes de que Dios le dejara de hablar por 425 años a los israelitas, porque después les volvió a hablar hasta el libro de Mateo, con la aparición de Juan el Bautista, y entonces les empieza les termina diciendo: yo envío a mi siervo Elías, él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Pero dice algo más, dice: no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Entonces, cuando había herido la tierra con maldición fue en Génesis a causa de la violencia. Esto me da lugar a pensar que si el Señor está diciendo que antes de que hiera la tierra, Él va a enviar un espíritu de arrepentimiento, quiere decir que dentro de los pecados que se van a estar cometiendo están los pecados intrafamiliares y dentro de ellos la violencia. Y mucha gente no se da cuenta que está cometiendo violencia. En primer lugar, cuando se habla de este tema, como lo hemos conversado con anterioridad, la mayoría de las mentes se circunscribe única y exclusivamente la violencia contra las mujeres. Y obviamente sí, es cierto que hay violencia en contra de las mujeres, pero está mal ubicado ese término, porque si de veras tenemos una conciencia social que proviene del despertar de nuestro espíritu por medio del Espíritu de Cristo, deberíamos de entender que la violencia se le ejerce siempre al más débil. Ese más débil no solamente es la mujer, ese más débil puede ser en algún momento determinado tipo de hombres, puede ser también los niños, que generalmente son los más débiles, pero no solo ellos, incluso dijimos a los animales, las mascotas. Entonces lo dividimos acá, se lo voy a mostrar, lo dividimos en que la violencia puede ser en contra de las mujeres, en contra de los hombres, en contra de los niños, en contra de los ancianos y en contra de los animales. Dijimos entonces que estos cinco tipos de violencia eran las que se estaban ejerciendo, y algunos no se dan cuenta que lo que es violencia, repito, y por eso tenemos que revisar la única palabra que hemos medio revisado, y no la vamos a poder profundizar ya más para poder seguir avanzando en esta temática, fue la palabra chamac. La palabra chamac de 13 palabras hebreas que significan violencia. Por eso la temática fue la violencia cuya base es la rebelión del corazón del hombre, de la humanidad hacia Dios. Definitivamente debe haber un trabajo en nuestro corazón de parte del Espíritu Santo para erradicar esa violencia. Pero repito, primero la tenemos que diagnosticar. Digamos, una de las violencias que le acabo de mencionar, la número 4, acá, porque ya cuando nos vayamos metiendo con la palabra, con cada una de las palabras, lo que significa, en qué textos aparece, lo vamos a ver. Pero una de las violencias que no se menciona mucho es la violencia, por ejemplo, contra los ancianos. La violencia contra los ancianos es una de las violencias más generalizadas y que la gente no la considera violencia. Para empezar, usted sabe que se ha dividido en grupos, ¿verdad? Y ya a alguien que se le considera anciano se le dice que es de tercera edad, y la tercera edad, según ellos, no sé si fueron los sociólogos, antropólogos o quién fue, o los psicólogos, o no sé quién fue, fueron los médicos, no sé, pero ellos determinaron que al cumplir 60 años, la persona que cumple 60 años pasa a formar un grupo llamado la tercera edad. Y como la expectativa de vida del humano ha avanzado, entonces se dijo que los que llegaban a 80 años pasaban a formar parte de la cuarta edad. Francamente, algunos se molestan, ¿va usted?
Porque dice, ¿cómo que de la tercera edad? Que yo todavía me siento potente. Y está bien, pues, está bien. Y si se siente así, extraordinario. El punto no es ese. El punto es que al etiquetarlo de esa manera, cuando se etiqueta algo, generalmente se corre el peligro de estigmatizar. Entonces se puede llegar a estigmatizar a la tercera edad. Y al hacerlo, se le puede estar ejerciendo violencia. Claro, hay una violencia física. Ahorita vamos a ver cómo es la violencia física en la siguiente palabra que vamos a estudiar, que es una palabra coach. Pero la violencia física, eso, mire, yo le podría presentar un video acá, o 2, o 3, o 4, pero no es solamente para llamar la atención, y yo no creo que sea edificante de cómo tratan y cómo algunas personas, sospechando que sus familiares estaban siendo abusados en algunos asilos de ancianos, ponen una cámara escondida y se dan cuenta de las barbaridades indignantes que le hacen a los ancianitos que dejaron ahí en ese lugar. También hay videos en donde los propios hijos son los que están golpeando a sus padres. También hay videos, pero eso es generalizado, pero la gente como que quiere cerrar sus ojos ante eso porque menosprecian más a este grupo, porque como quien dice, ya vivieron. Incluso usted sabe que, digamos, se dice que los respiradores en esta cuestión del COVID-19, que los respiradores en los hospitales que estaban saturados en algunos lugares de Europa, los médicos tenían que decidir no ponérselo a gente mayor de 65 años, porque iban, permítame decirlo así, iban a gastar pólvora en zanates, pues. Y entonces que se lo pusieran a un muchacho de 30, a uno de 20, porque ese tenía mayor probabilidades de vida. Entonces ellos venían a jugar un papel como de Dios, decidiendo quién iba a vivir y quién no, pero el parámetro iba a ser la edad. Entonces eso francamente es una violencia. Y así hay otro tipo de violencia en contra de ese grupo, ¿verdad? Yo le estoy resaltando esto, no para que usted vaya a decir lo que pasa, que el hermano serio tal vez ya está viejo y se está defendiendo. No, viera que no. Yo me siento bien, gracias a Dios. El Señor me permite en su misericordia que se cumpla lo que dice el Salmo 94. Aún en su vejez no dejarán de dar fruto y su hoja estará siempre verde. Porque hay promesas para la gente que llega a determinada edad en la Biblia, y hay ruegos que el salmista decía también: aún en mi vejez y en mis canas no me desampares. No, yo lo que le estoy tratando de trasladar no es eso. Por favor, no lo vaya a tomar de esa manera. Sino, si quiere, me pinto la barba de blanco para que me mire un poco más joven y entonces me pueda recibir la palabra. Pero lo que yo estoy tratando de decirle es que el Señor viene pronto. Y que uno de los requisitos básicos es cómo están funcionando las cosas en tu casa, en tu hogar, en tu familia. Y el que no esté funcionando bien, créame, el que no esté se queda. De tal manera que si tú eres un hombre o una mujer violento y que le estás haciendo violencia, ya sea a tu cónyuge, a tu pareja, a tus hijos, a tus padres, a tus abuelos, y aún a tu mascota, que es la más débil de todas, aunque se parezca más salvaje, porque depende de uno, no le das de comer, le estás haciendo violencia. Y la Biblia dice que el impío trata mal a su bestia, y yo no creo que un impío se lo lleven al arrebatamiento. Entonces, esto es algo para despertar la conciencia espiritual de cada uno de nosotros, y por eso yo invoco en el nombre del Señor al Espíritu Santo para que tenga misericordia de nosotros y nos revele esa parte interna que debe de ser arreglada en nosotros para que dejemos de estar viendo a los demás y miremos hacia adentro. Entonces, hay mucho tipo de violencia, repito, sobre los ancianos. Está reportado, dice que se reporta, solamente se reportan 6 casos de cada 24 abusos que se le hacen a los ancianos. Pero eso estamos hablando de violencia física.
Mire, déjeme exponerle algo. Digamos, en este tiempo que se habla de los derechos inalienables, que tenemos derecho a tal cosa y que la Constitución misma de la República nos los da, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la libre emisión del pensamiento, el derecho a la vida. Hay un montón de derechos inalienables, ¿verdad? Dentro de ellos está también el derecho de poder trabajar. Entonces, hay un hombre o una mujer que ya llegaron a los 50 años, pasaron de los 50 años y entonces ya no encuentran trabajo por causa de la edad. Dígame si entonces no están violentando uno de sus derechos, si ellos tienen experiencia y supieron un montón de cosas y de repente están fuera del mercado laboral. Esa es una violencia. Y usted mira en países avanzados que ese tipo de violencia es tal vez no tanto así castigado ni penalizado, sino que es combatido por las mismas empresas. Usted mira, por ejemplo, en Estados Unidos, gente ya no más allá de la tercera edad, muchas veces barriendo un restaurante de comida rápida, porque el trabajo dignifica y hace que una persona que esté haciendo algo se sienta productivo. Pero si a los 50 años le dicen, usted ya va para afuera, dele lugar a todo un montón de jóvenes, y hay que darles el lugar a ellos también, desde luego. Pero por eso hay que crear y producir trabajo. Pero eso es otra cosa. El asunto es que es un tipo de violencia. ¿Y dónde deja a aquellos ancianos que trabajaron durante toda su vida y lograron acumular cierta cantidad patrimonial, tanto en bienes inmuebles o en efectivo, y de repente los jóvenes que quieren empezar como sus padres están terminando, los quieren sangrar, como dicen los muchachos, ¿verdad? Eso es otra forma de violencia, pero la gente no lo considera así. Y es lo que nosotros debemos de considerar con la palabra del Señor. Porque ahorita yo solo lo estoy expresando y alguno pensará que es una especie de opinión. Déjenme, como estamos en esa, y estamos hablando de los ancianos, ahorita vamos a seguir. No he estado hablando mucho de la violencia en contra de las mujeres en esta noche, en este lunes, porque es el que más se maneja. Incluso hay una fiscalía para eso. Pero no hay una fiscalía para los ancianos. A los niños sí los protege, sí hay alguien que los protege. No hay una fiscalía de los hombres que puedan ser abusados. No hay una. ¿Y que se van a ir a quejar las pobres mascotas, ¿verdad usted? Aunque sí hay grupos humanos que van en pos de la protección de las mascotas y cuando miran que hay un maltrato, lo sacan en las redes sociales, le toman fotos y presionan a la gente y hasta dicen que ya hay cárcel para los que cometan ese tipo de abusos. Pero le voy a platicar de un abuso que se puede estar cometiendo de violencia, que la gente no lo considera como tal. Pero recuérdese, la violencia fue el detonante, lo que desencadenó que Dios destruyera la tierra. La violencia, de hombre contra hombre. ¿Cómo será abominable a los ojos de Dios la violencia que decidió destruir la tierra? ¿Y cómo será de abominable que la violencia sea entre seres que son familia y que se deberían de amar más? Sería terrible, es terrible. Y eso es lo que está sucediendo. Imagínese usted que cada mes los que hacen cuentas, ¿verdad? Y estadísticas y todo, dicen que cada mes 1 millón de personas cumplen 60 años. Y a mí me parece que el dato quedó muy corto, pero ok, 1 millón de personas, o sea que 1 millón de personas pasan a esa condición de retiro. O de probable retiro. Entonces fíjese pues, los considera el Estado, los estados los consideran como tercera edad, pero no los jubilan. Porque, y si los jubilan a los 60 años, les hacen una subrebaja sustancial
Y entonces 65 años. Y después dicen, no, pero aumentémosle la edad a los 67. No, ahora paguemos a los 70. Lo que quiere es que se muera la gente y no darle el dinero. Eso es una violencia de aquel hombre que por 40 años estuvo trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y aportando para la seguridad social, el seguro social, ¿verdad? De invalidez, vejez y sobrevivencia, supervivencia. Y a la hora de que le toca, ya no hay. Esto es una violencia, pues es un robo. Pero lo comete prácticamente toda la humanidad, con sus honrosas excepciones, ¿verdad? Pero le voy a decir otro. Y ahorita vamos a seguir, porque yo quiero seguir según las palabras, las 13 palabras que los hemos estado mencionando el lunes antepasado, el lunes pasado, y hoy volvemos otra vez a la carga, porque hay que combatir esa plaga, hay que combatir esa pandemia, pero hay que combatirla primeramente en nuestro corazón. Ahí es donde debe ser combatida. Y aquí es donde viene una cosa bien complicada, mi estimadísimo hermano, con todo respeto lo quiero decir y dejarlo ahí en su corazón para que de veras el Espíritu Santo nos abra los ojos. Pero ¿qué pasa con aquella madre, con aquella ancianita o ancianito que llegaron a un momento en donde ya no tienen dónde vivir y se sacrificaron toda la vida por 3 o 4 hijos, los sacaron adelante, les dieron estudios sin esperar nada a cambio? Pues porque así somos los padres, ¿verdad usted? Y las madres también. Y entonces se les dio todo lo que se les pudo haber dado, universidad, etcétera, oración, se oró por ellos y todo. Pero un día llegó el momento en que el ancianito ya no tiene dónde vivir. Entonces lo empiezan a chivolear entre los 4 hermanos. 2 hermanas, 2 mujeres y 2 varones. Se lo empiezan a chivolear, ¿eh? No, aquí no puede estar porque fíjate que mi marido es un problema y él no quiere que nadie venga y que mejor llévatelo vos a tu casa. No, aquí tampoco, mi mujer es muy delicada, vos sabés que a veces ella se mira pura gatita, pero ya en la casa es una pantera, le está cayendo bien este tema de la violencia para que se descubra a sí misma, no en la mía tampoco, y entonces ¿qué hacemos con el viejito? Bueno, yo diría que, ¿y por qué no le pagamos a una enfermera y que se quede en su cuartito ahí en donde vivió todo el tiempo con mi mamá? Bueno, sí, está bueno, paguémosle, pero la enfermera solo va a estar de tal hora a tal hora. Ay, pero es que tampoco vamos a estar hasta cambiándole los pañales. Pero si a eso se llegó y no él te cambió los pañales a ti, pues no ellos te cambiaron los pañales a ti en determinado. ¿Qué tal que él hubiera pensado lo mismo? Aunque hubo algunos que sí lo pensaron, ¿verdad? Pero aquí yo no estoy hablando de la ley de siembra y cosecha. No. Aquí estoy hablando de que nosotros, aunque hayamos sido, en el caso mío, gracias a Dios, no fue así, pero aunque hubiéramos sido abusados por nuestros padres, no podemos pagar igual si somos cristianos. Claro, como le repito, yo, bendito sea el nombre del Señor, mis padres fueron gente muy responsable y los bendigo en el nombre de Jesús. Así que no tengo idea de qué se sentirá un padre irresponsable, borracho, que abandona a la madre y tiene otras mujeres, pero sí tengo la idea de lo que dice la Biblia, que hay capacidad de perdonar, porque si no le vas a ejercer violencia. Así quería ver a ese viejo infeliz. Todo lo que le hizo a mi mamá, ahora lo está pagando. Y entonces ahora que necesita medicina, ahora sí viene conmigo. Pero cuando yo necesitaba cuadernos, no, pero tú eres cristiano. Estamos hablando de que viene el arrebatamiento. Estamos hablando de que a ti te perdonaron un montón de pecados. Y ahora tú no vas a perdonar los que te hicieron. No puedes ejercer violencia. No puedes ejercer esa violencia. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. Entonces, es una violencia que él se quede sin dónde vivir y todos va a chivoleárselo. Creo que pues, lo más sensato sería ponerse de acuerdo entre todos, ¿verdad? Son 4, una semana cada uno. Una semana cada uno y amarlo, ¿verdad? Y otra cosa, enseñarle a los hijos a que lo amen, porque un día usted va a ser viejo y su hijo va a seguir los ejemplos. Eso si el Señor no viene antes y se termina esta cosa, que parece que ya se va a terminar, ¿verdad? Pero
Pero su hijo, como oí yo una anécdota hace mucho tiempo, tremenda, de un problema así como el que estoy planteando, y entonces el esposo dijo, bueno, se tiene que ir, y entonces le fue a hablar a su papá y le dijo, papá, ya no puedes estar aquí, pero mi hijo, ¿a dónde me voy a ir? Yo no sé a dónde vas a ir, pero te vas a agarrar tus cosas y ya. Entonces le dijo a su hijo, como empezó el papá a decirle, pero ¿cómo me vas a hacer esto? Traerle un costal y que se meta sus cosas para que se vaya. Porque, pues para quedar bien con la mujer, ¿verdad? Porque él tenía la doctrina que happy wife, happy life. Y entonces, desentenderse de sus padres, olvidándose que el mandamiento dice, el que honra padre y madre, se le alargarán sus días en la vida, que en el lugar, en la tierra que Jehová tu Dios te da. Bueno, entonces, la anécdota sigue de la siguiente manera. El niño se fue, el padre se fue al lugar de su casa donde él vivía, y de repente se oye el grito del anciano. ¡Ah! Y entonces salió corriendo. ¿Ah? ¿Y qué pasó? Le dijo, pues tu hijo salió peor que tú. Le dijo. ¿Por qué? Porque vino, trajo y agarró el costal y lo partió a la mitad. Ni siquiera puedo meter bien mis cosas ahí, porque lo partió a la mitad y ahí me lo dejó. Y entonces el papá sí ya se encendió en ira, ¿verdad? Primero le había estado presionando la mujer y él había sido tan aguilón de no poder conversar con ella para poner las cosas en justicia. Entonces le dijo al hijo, ¿por qué hiciste eso? Es que voy a guardar la otra mitad del costal cuando tú seas viejo y yo te tenga que echar de mi casa. Le dijo. Todo lo que siembras, eso vas a cosechar. Eso se llama violencia. Y es una violencia que la gente no considera. Y sí, todos sacan a una mujer, y lo cual no es correcto, desde luego, ¿verdad? Que una pobre señora salga con el ojo de verde y morado y que le den una gran malmatada. Estamos en contra de eso, desde luego. Pero también estoy en contra que solo eso se tome como violencia. Si la violencia se realiza contra los más débiles. Y como lo que estamos tratando es de descubrir en nuestro corazón qué cosas pueden ser violencia, entonces por eso es que tenemos que conversar esta temática, de la cual ya me llevé un buen tiempo, pero yo creo que ya me di a entender más o menos, ¿verdad? Entonces, dijimos que esta violencia que hemos estado platicando, yo le puse aquí la rebelión, base de la violencia. Entonces le puse las 13 palabras hebreas, que se las voy a volver a poner si usted les quiere tomar una foto para que les sea más fácil el estudio de este tema en sus devocionales. 205, Aben, Dak, Chamak. Chamak fue la que ya no la vamos a hablar probablemente, porque ya supuestamente en los dos programas la agotamos. Coach, Mashaka, Maratza, algunas de estas ya las hemos ido mencionando, pero vamos a hacer recoger un montón de espigas acá. Nagas, Aná, y ahí tienen los números, Ashuk, Ashak, Oshek, Oshka y Perek. Estas son cada una de esas violencias. Entonces, la que nos corresponde hablar es esta coach, pero vamos a ver por qué. Solo déjenme chequear aquí. Sí, la coach, Aben, Dak y Chamak, ya las hemos explicado. Me toca coach. Entonces la coach es una violencia mire, que aparece en este versículo de Job 30:18. Y en esos puntos suspensivos que puse ahí, quiere decir que después sigue el versículo, ¿verdad? Y yo lo puse así solamente para que miremos en dónde aparece, en qué parte del versículo aparece. Violencia deforma mi vestidura, me ciñe como, y bueno, es puntos suspensivos, pero lo que me
lo que yo me quería asegurar es de que quedara bien claro que la violencia deforma la vestidura. Solo quiero leer acá para que miremos un poquitito más acerca de este tipo de violencia. Coach significa violencia, pero con una gran fuerza. Una gran fuerza, dice la Biblia en las Américas. En vez de decir violencia, dice gran fuerza. Deforma mi vestidura. Me aprieta como el cuello de mi túnica. Ok, entonces aquí paremos. Indiscutiblemente hay gente que es vigorosa, robusta, fuerte. Y esa fuerza la utiliza para hacer violencia, aunque no golpee. Pero al utilizar su fuerza puede estar violentando. Algunos piensan que no son violentos porque a la que le pegan es a la puerta, o porque somatan la puerta del carro, o porque rompen una televisión y todavía le dan, y yo la pagué y qué. Sí, pero él lo que está haciendo es amedrentar. Ese es un tipo de violencia. Esto es más o menos como cuando los ejércitos del mundo empiezan a hacer pruebas militares en los mares o en el aire, o hacen estallar una bomba atómica. ¿Por qué la hicieron estallar si ya tenían su arsenal completo? ¿Por qué hicieron eso? Lo hicieron estallar para decirles, recuérdense que nosotros tenemos esto. Recuérdense que nosotros en cualquier momento podemos utilizar esta situación en contra de ustedes. Entonces, pero lo que me llama la atención en esta violencia coach, y que vamos a continuar con las demás para ver si algún día terminamos este tema, ¿verdad usted? Es que nosotros tenemos una vestidura. Gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se le ha concedido que se vista vestiduras, que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de todos los santos. Y la palabra que hemos estudiado, endúo, que quiere decir vestirse, dice que hay que vestirnos con la coraza de la justicia, con el yelmo de la salvación, con la panoplia que describe el apóstol Pablo, ¿verdad? Que nos debemos de vestir de Cristo, que nos debemos de vestir con lino blanco, que debemos, toda esa vestidura que tendríamos que tener para encontrarnos con el amado, esa vestidura que le dicen a la iglesia de la Odisea, te aconsejo que consigas vestiduras blancas que en mí, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Toda esa vestidura la deforma la violencia. La violencia es tremenda. Pero este tipo de violencia sí se refiere a una violencia de fuerza. Se refiere a una violencia de fuerza. Tremendo, ¿sí? Esto es impresionante, de veras es impresionante, porque incluso también tiene que haber el equilibrio de cuando se corrige a un niño, porque digamos alguien puede decir, entonces hermano, esa fuerza como es violencia, entonces no hay que pegarle a los niños. Bueno, debe de haber un equilibrio, porque la Biblia dice claramente que al niño hay que primero instruirlo. Después instruir al niño en el principio de su camino, para que cuando fuere viejo no se va a desviar. Después hay que educarlo, pues hay que corregirlo, y por último hay que castigarlo. El castigo se divide en varias cosas que lleva una pequeña dosis de violencia, pero que no me gustaría llamarle de esa manera. Pero pegarle una nalgada o con la vara aquella que algunos hermanos le llaman la tranquilina, ¿verdad? Que es una paleta de este tamaño que ponen en la cocina las madres en vez de la chancleta, ¿verdad? Y hasta le mandan a poner ahí casi quemado el nombre, la tranquilina, ¿verdad? Una paleta de este tamaño para darle una parte más acolchonada, hermano Sergio, por eso es violencia, esa hermana no se va a ir. No se va a ir en arrebatamiento. No, yo no estoy diciendo eso. Ahí es un equilibrio en donde la fuerza, en algún momento, dice la Biblia, eso no lo digo yo, que hace recapacitar. Y la misma Biblia nos narra que Dios, al que toma por hijo, dice que lo ama
que lo disciplina, que lo azota, dice una versión, y corrige al que ama. Entonces tiene que haber también un equilibrio, porque si no lo haces, lo van a violentar otros más adelante. Sigamos acá en el breve periodo de tiempo que todavía nos queda. Quisiera platicar de esta violencia. Ya me faltan solo 8 violencias. La 46-42, Mashaka. Y esta aparece, le voy a leer varias versiones, porque este es bien impresionante, hermano. Isaías capítulo 33, verso 15. Ahí aparece la Mashaka. Violencia, Mashaka. Isaías 33, 15. Donde es traducida como violencia, Mashaka, la palabra Mashaka, en la SRB, es decir, la Biblia antigua de 1909. El que aborrece la ganancia de violencias. Entonces, ahí precisamente, en esta palabrita, violencias, sería Mashaka. Esto. Ok, ahora miremos cuáles son los sinónimos que los lingüistas traductores le dieron en otras versiones. Y uno de ellos está en la NBE, que es la Biblia Schoegel Mateos, que dice: el que aborrece el lucro de la opresión. Entonces, Mashaka la traducen los traductores de 1909 como violencia, pero la NBE dice que su sinónimo sería opresión. Entonces, oprimir dentro de la casa. Oprimir es cuando una persona está ejerciendo violencia. Y la opresión no necesariamente es una violencia física. No necesariamente. Eso puede estar, mire, eso es terrible, eso puede estar violentando sin que nosotros nos demos cuenta que se está violentando. Aún en la educación secular de nuestros hijos. Oprimirlos con cargas innecesarias. Aquí ya entra el aspecto de educación secular, instrucción secular. Que mucha gente puede ser oprimida, muchos niños están siendo oprimidos y es violencia. Se les está ejerciendo violencia. Ahí ya estoy hablando de niños. Se puede estar oprimiendo a todos los débiles, pero miremos lo que también dice la NBI. Dice: el que aborrece la ganancia de la extorsión. Entonces, extorsión, cuando usted va a buscar los conceptos de lo que representa una extorsión, pero aquí son sinónimos: violencia, opresión y extorsión. Una extorsión puede ser: ok, yo tengo esto, sé esto de ti, ¿verdad? Yo sé esto de ti, entonces me vas a hacer caso, porque si no, esto se va a hacer público. Y lo voy a poner en todas las redes sociales y todo el mundo lo va a saber. Ahí se está extorsionando a una persona. No solamente es la situación cuando que todos nosotros entendemos como extorsión, ¿verdad? Que le pasan dejando un teléfono al que está vendiendo en el mercado y él, cuando contesta, le dicen tal y tal cosa y le dan instrucciones, porque si no te vamos a matar. Aparte de eso, puede ser tomada la extorsión de otra forma, de una forma, y eso es un delito. La extorsión es un delito, aparte de ser un pecado. Pero según la Biblia, es violencia. Es una violencia que se le está haciendo a la gente. Y esa violencia puede generar una violencia física. Porque una persona que se sienta de esa manera en algún momento puede cometer una locura para vengarse, para sentirse libre de esa situación.
Así que vamos a seguir avanzando para ver si logramos ver todas las violencias, ¿verdad? Ahora quisiera hablar de esta palabra, y ya voy por 6, ya vio, la 4637, Maratzá. ¿Dónde aparece? Ok, Isaías 10:33, Jehová desgajará el ramaje con este tipo de violencia Maratzá. La Biblia, versión moderna Pratt, dice, pero he aquí, el Señor Jehová de los ejércitos desgajará el ramaje con potencia aterradora. Entonces, aterrorizar a alguien, se le está haciendo violencia. Se le está haciendo violencia cuando alguien está aterrorizando a otra persona. Y esto nos habla ya del miedo, de cómo se utiliza el miedo y el terror con propósitos específicos o únicamente para desbaratar a alguien o por entretenimiento de la persona que está aterrorizando, lo cual ya podría caer en el terreno de la crueldad patológica, ¿verdad usted? Que la APA, la Asociación de Psicología Americana, lo cataloga como una enfermedad mental. Mire, yo entiendo que en el hogar se suscitan muchas cosas, porque es la intimidad de uno, ¿verdad usted? Y en el hogar generalmente uno es como es, aunque no totalmente, que a veces se esconden algunas cosas, ¿verdad? Pero fíjese usted que en el hogar muchas veces se aterroriza, y eso es ejercer violencia para lograr propósitos. Yo no sé qué ejemplos se le vienen a usted, pero un padre que asusta a sus hijos y se disfraza de, qué sé yo, de Frankenstein, aunque ahora todos los de octubre, al final de octubre la gente, o no sé si este año también va a ser así, ¿verdad? Se aparecen y se quitan el disfraz de todo el año y se miran bien horrorosos cuando se miran a lo natural, ¿verdad? De Frankenstein, de Drácula y todo. ¿Y cuál es el propósito de ese aterrorizar? ¿Cuál es el propósito de ese tipo de bromas en donde se asusta a alguien sin tomar en cuenta que ese puede tener una condición médica de inestabilidad en su corazón, por ejemplo? O que un susto le puede subir no solo la presión, sino que el azúcar o qué sé yo. Y si no importa, la cosa es reírse de él. Eso no es definitivamente el aterrorizar a nadie. Puede ser sano, no puede ser saludable. Eso proviene de una mente enfermiza, que no puede reírse de otras cosas más que del mal ajeno, ¿verdad? Entonces, aquí la violencia está vinculada a una potencia aterradora, algo que causa miedo, algo que incluso distorsiona la voz de la gente que está aterrorizando, ¿verdad? Y eso debe ser eliminado de nuestro corazón, definitivamente. Tiene que ser así. En el caso nuestro, como pastores, nosotros podríamos ejercer terror sobre la gente al venderles ideas que no son ciertas, ¿verdad? Por ejemplo, te va a caer la maldición de Tutankamen porque no haces lo que te estoy diciendo. Yo creo que esa es una especie de violencia que no debe ser realizada. Si el Evangelio es tan lindo, hermano, en donde la verdad se expone, no se impone, se expone. Nosotros no tenemos policía militar ambulante cristiana para andar vigilando a todos los cristianos. No, nosotros les hablamos y les hablamos y les hablamos, y el que quiere, bueno, y el que no, y es hijo. El Señor lo va a agarrar y lo va a traer y como dice la Biblia de las Américas, lo va a arrastrar.
nadie viene a mí si mi Padre no lo arrastra. Dice las demás Biblias pusieron, nadie viene a mí si mi Padre no lo trae. Pero las Américas dice, no lo arrastra. Pero eso sí ya será una cuestión íntima. Pero sigamos acá. Me quedan muy pocos minutos para finalizar y difícilmente voy a llegar a la violencia número 13. Pero miremos estas así rápido. La otra violencia 50-65 es la violencia nagas. Aquí le voy a mencionar otra vez varios versículos varias versiones del mismo versículo para que usted tenga la perspectiva de lo que opinan los traductores y por qué lo pusieron de esa manera. Porque recordemos que nosotros no somos lingüistas, pero tenemos las herramientas a mano de gente que ha pasado toda la vida estudiando los idiomas originales y en equipo se ponen de acuerdo para decir, aquí deberíamos de poner esta palabra. Entonces, nagas, que significa violencia, esta Biblia del oso, se recuerda que la Biblia del oso fue la primera Biblia traducida al español, ¿verdad? Y el pueblo hará violencia. Aquí se traduce como violencia, los unos a los otros. Cada cual contra su vecino. El niño se levantará contra el viejo y el villano se levantará contra el noble. Ok, entonces la Biblia del oso describe esta palabra nagas como violencia. Ok. Ahí es donde usted puede ver, y se lo estoy poniendo así porque cuando usted esté revisando el tema, va a decir, pero ¿de dónde salió que esta palabra es violencia? Y le estoy explicando el número, cómo se pronuncia y en qué Biblia aparece como violencia. Las demás Biblias, no todas, pero me llamaron la atención algunas de ellas, versiones, que mire cómo dice. Y siempre Isaías, capítulo 3, versículo 5. El pueblo será oprimido. Vaya, otra vez ya vimos oprimido. Esto ya lo habíamos platicado, así que no, para poder avanzar no le voy a dar muchas vueltas al asunto. Le voy a mencionar otro versículo, otra versión. Y el uno por el otro y cada cual por su prójimo. El joven se alzará contra el anciano y el indigno contra el honorable. Entonces aquí ya está homologando la palabra violencia con la palabra opresión. La opresión es violencia. La opresión es violencia, es sinónimo espiritual de la violencia. Pero déjeme plantearle otra versión de siempre Isaías 3:5. Esta es la versión Nuevo Mundo. Y la gente realmente se tiranizará uno a otro, aún cada cual a su semejante. Se precipitarán el muchacho contra el viejo, el estimado en poco contra el que ha de recibir honra. Entonces aquí ya podemos seguir avanzando en la percepción que nosotros podemos tener de violencia. Según la Biblia de las Américas, lo que los escritores de la Biblia del oso dijeron como violencia era sinónimo de opresión. Perfecto. Estamos de acuerdo. Pero ahora, tiranos. Un tirano es sinónimo espiritual de un hombre violento. Mire, aquí lástima que el tiempo se nos ha agotado y me queda un par de minutos nada más, pero ¿qué opina usted? ¿Cuál sería el concepto que usted tiene de un tirano, de un déspota? Aquí se hace, mire, es distinto. Dictador es distinto a un tirano. Eso, si no lo sabe, pues así es, ¿verdad? Pero un tirano es un dictador elevado a la máxima potencia, porque el dictador dicta, pero el tirano ejerce. Esto se va a hacer así porque yo digo. No, pero ¿por qué? Porque yo digo. Ahora, yo no estoy hablando de gobiernos, hermano, así afuera. Estoy hablando que podría ser eso en el gobierno de tu casa, en el gobierno de la iglesia. Un tirano. ¿Cómo sería un tirano gobernando la casa?
Esto se hace porque así se hace. Y esto quiero decir una cosa. Hay niños que son tiranos. Y existe ese síndrome también que ha sido estudiado por las asociaciones de psicólogos, que en este tiempo está el síndrome del niño emperador, le dicen, pero que son niños tiranos, que o se hace lo que ellos dicen o se hace lo que ellos dicen. Y si no, arman un gran escándalo. Y lo podemos ver en aquel que dice, pues entonces, pero eso sería la forma más burda, ¿verdad? Ya no respiro. Y se quedan así, porque quieren, de alguna manera, después hacen un berrinche en el supermercado. Después en un lugar público, en donde el tata, la nana, ni siquiera tienen la libertad de levantarle la voz, porque hay otro montón de metiches que ni siquiera saben qué es lo que está pasando y cómo se está llevando aquel hogar, y que lo empiezan a cuestionar, ¿verdad? Y el niño se vuelve un tirano. Pero también así existen maridos que son tiranos y también mujeres que empiezan a tiranizar al marido y a toda la casa. Eso es violencia. Si no arrancas eso de tu vida, yo vine a amenazar y solo te estoy diciendo, es como que te estuviera leyendo un mapa, como si te estuviera diciendo, mira, aquí hay una carretera que está cortada, si tú sigues a 100 kilómetros por hora en esa carretera, de repente te vas a encontrar con un barranco y te vas a ir y no vas a regresar. Yo no estoy maldiciendo, solo estoy informando. Y entonces aquí yo te estoy diciendo con el mapa que es la Biblia, mira, la violencia Dios la abomina, pero la abomina más cuando es en familia, cuando es una violencia intrafamiliar. Y una de las violencias es convertirte en un tirano en tu casa. Es cierto que tú debes de gobernar, pero hay que saber cómo gobernar. Ese es otro tema, ¿va usted? Por ahí tendríamos que hablar bueno, ahí tendríamos que hablar de tantas cosas, pero el gobierno en la casa, ¿va usted? El tiempo me ha avanzado, pues solo le voy a leer otro versículo, así rapidito. Mejor dicho, otra versión del mismo versículo. Y ya oramos, pero usted no es tirano, ¿verdad? Ni yo tampoco, en el nombre de Jesús reprendemos. Siempre Isaías capítulo 3, versículo 5, la NBI, unos a otros se maltratarán. Hombre contra hombre, vecino contra vecino, joven contra anciano, plebeyo contra noble. Entonces, por un lado, dice que la violencia, la Biblia del Oso, la Biblia de las Américas dice que la violencia, que los de la Biblia del Oso lo tradujeron como tal, pues es opresión. La Biblia Nuevo Mundo, en lugar de decir eso, dice que es, pues, tiranizar a alguien. Pero la NBI dice que violencia es sinónimo de maltratar. Entonces, conversemos 2 minutitos y ya nos vamos cada quien a eliminar lo que deba de ser eliminado. Mire, hermano, ¿qué será maltratar? Bueno, tratar mal, ¿verdad? Dentro de lo cual está insultar. El insulto es un maltrato, pero no es absolutamente todos los maltratos. Pueden haber otro tipo de maltratos. Pero eso es ejercer violencia. Digamos, denigrar con insultos y maltratos a un hijo o al cónyuge es violencia. Ala, hermano, pero entonces ya no se puede hacer nada. Pero es que ¿cómo le vas a denigrar? ¿Cómo le vas a decir que es una tarantá, no puede ni manejar? No puedes ni manejar, ni si, ahí el carro ve cómo lo sacas. Eso es una violencia. Ay, ahora todo es violencia. No, yo estoy leyendo la Biblia. Sí, yo no me lo estoy inventando. No servís para nada. Algunos que abusan, ni para la cama le dicen, hermano. Y después se quieren poner cariñosos con ella. ¿En qué cabeza cabe? Después de un insulto, de un maltrato a esa naturaleza. Y hay mujeres que también dicen su parte.
para poder insultar y maltratar al otro. Porque, hermano, esto no es patrimonio de los hombres jóvenes. Esto, desafortunadamente, el corazón del hombre es malo desde su juventud, dice la Biblia. Y es engañoso más que todas las cosas. El único que lo puede transformar se llama el Señor Dios Todopoderoso. Tus palabras pueden identificarte como una persona extremadamente violenta. Las cosas se pueden decir dialogando para llegar a acuerdos. Eso lo miras entre Marta, María y el Señor. Referente a Lázaro, Marta le llegó a alegar al Señor: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Le estaba alegando. Las mismas palabras le dijo María, pero se lo dijo con una actitud distinta. Asegurando: yo sé, Señor, si tú hubieras estado aquí, ay Dios, la enfermedad hubiera salido huyendo, mi hermano no hubiera muerto. Y eso fue lo que motivó al Señor a que resucitara a Lázaro. No el regaño de Marta, perdón, ya me estoy poniendo violento con Marta, ¿eh? Entonces, hermano, tenemos que cambiar. ¿Y cómo hacemos para cambiar? Para cambiar, lo primero que tenemos que hacer es que cambie nuestra manera de pensar. Eso se llama metanoia. Cambiar de manera de pensar es arrepentimiento. Dejar de pensar como yo pienso, como pensaba mi abuelo, mi papá, el entorno familiar, la sociedad en donde me he desarrollado, y tomar los pensamientos que vienen del Padre. ¿Cómo hago para obtener esos pensamientos? Lo primero es instalar en mi mente la mente de Cristo. Por eso dice la Biblia: más vosotros tenéis la mente de Cristo. No la tendréis, ya la tienes. Porque es una pista de aterrizaje para los pensamientos divinos, de los cuales Isaías dice: mis pensamientos no son tus pensamientos. Entonces yo te voy a enviar mis pensamientos, te los voy a enviar. Es como que Dios nos estuviera diciendo así: si tenemos una pista de aterrizaje que se llama mente de Cristo, aterrizan los pensamientos de Dios y se van haciendo uno. Entonces dejamos de pensar como pensábamos antes, y entonces al dejar de pensar como antes lo hacíamos, dejamos de actuar como antes lo hacíamos. La clave está en el pensamiento, porque de ahí es en donde la Biblia identifica que está íntimamente ligado con el corazón, de donde proceden todas las cosas malas. Amados, yo anhelo con todo mi corazón. Ya estamos en una etapa demasiado avanzada de la noche. Y no solo de la noche, también tenemos una etapa en donde han sido puesta a prueba los hogares, con gente que ya no haya ni qué hacer, y que esa desesperación, frustración, desánimo puede desembocar en violencia. Incluso yo veo a nivel general, incluso aquí en Guatemala, pequeños brotes de estallidos sociales, porque la violencia genera violencia. Entonces, si se hace cosas que son violencia, pero que no son consideradas como tal, se le hace a alguien, es como una semilla, va a generar una violencia física. Yo espero que no sea así, pero eso es lo que muchos sociólogos temen que se esté dando en el mundo. Y fíjese usted que hay un libro que se llama La Visión, lo hizo un ministro hace mucho tiempo. El Señor le dio una visión, se llamaba David Wilkerson, él ya pasó a la presencia del Señor, pero este hombre vio más o menos lo que nosotros estamos viviendo en ese libro que se llama La Visión. Pero hay una cosa que todavía no se ha visto, y fue grandes disturbios sociales a nivel mundial, en donde la gente se rebelaba. Entonces, porque eso es violencia, hermano. Entonces, no permitamos la violencia en nuestra casa. Y la consecuencia va a ser que tampoco se va a dar afuera. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, siempre lleva la palabra a su tiempo. Hoy nosotros venimos predicando en contra de esa violencia porque no proviene de ti. Y venimos invocando tu palabra para que nos llenes de tu Santo Espíritu y nuestros hogares sean un remanso de paz. Permite, Señor, que podamos estimarnos, amarnos, cuidarnos, protegernos
los unos a los otros dentro de nuestra propia casa. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que Dios me lo bendiga. Y recuérdense que seguimos en las temporadas de retiro 2020, solamente que ahora es de invierno, retiro de invierno, y así que seguimos miércoles, jueves y viernes con diferentes ministros de la misión que todavía no han tenido la oportunidad de predicar y que gracias a este encierro y pues gracias a Dios, ¿verdad? A ellos les está siendo permitido predicar. Jamás hubiéramos podido darles ese tiempo a todos, porque todos son buenos y tienen un mensaje. Pero imagínense cómo hago para poner a 300 pastores con 300 mensajes. Ahorita llevamos más de 2, ya perdimos la cuenta, yo ya perdí la cuenta. Así que es una bendición. No se pierda el retiro también y los retiros congregacionales. Aparte está el retiro de la misión, aparte está el retiro congregacional. Dios me lo bendiga. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Ministerios Ebenecer presentó con el doctor Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.